Totalmente, y agradecemos la presencia de María Elina Gudiño, directora del CIFOT, el Instituto de Ordenamiento Territorial, y también es directora del doctorado de Ordenamiento Territorial que dicta esta casa de estudios, la Universidad Nacional de Cuyo, para profundizar sobre este tema. María Elina, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. No, es un gusto. Bueno, en primer lugar me gustaría preguntarte para qué sirve en la provincia de Mendoza tener, primero, una ley de ordenamiento territorial y un plan de ordenamiento que es el que todavía no se ha discutido en la legislatura. Sirve porque necesitamos planificar. Es decir, el ordenamiento es una forma de planificación, es una forma de gestión y es una política. Entonces, hace mucho que en nuestro país y en nuestra provincia no se planifica. Claro. Y los efectos de la no planificación los vemos permanentemente. Lo vemos en calles rotas, en zonas inundadas, en un montón de problemáticas que se presentan día a día y que no logran solucionarse porque no existe una visión hacia futuro de lo que se quiere hacer en relación a la provincia de Mendoza. El plan viene a ratificar y a llevar a cabo lo que dice la Ley de Ordenamiento Territorial y es... Exactamente. Sí. Es decir, incluso contribuye o directamente reglamenta toda la Ley de Ordenamiento Territorial. Porque la excusa que se pone muchas veces en la no acción en el territorio es que la ley no está reglamentada. Claro. Y el plan reglamentaría esta ley para ponerla de esta manera en marcha. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se discute en la legislatura provincial? Y también haciendo un repaso sobre la información que hay sobre este tema en los medios de comunicación, se habla de varios proyectos de plan de ordenamiento territorial en la propia legislatura, en el cual en uno de ellos trabajó mucho la Universidad Nacional de Cuyo en la confección de dicho plan, ¿no? Lo que pasa es que eso es importante aclararlo. No se trata de muchos planes. Se trata de un solo plan con dos versiones. Claro. Una versión que fue en su momento la versión oficial, que es una versión sintetizada, donde se le extrajeron una serie de contenidos sustanciales. Y el otro es la versión completa que se trabajó, porque ese plan fue trabajado por los distintos especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo, pero a su vez también recogió todos los resultados de los distintos talleres que se hicieron en el proceso. Lo que después de la audiencia pública se concretó, la misma agencia participó, distintas instituciones que presentaron informe, se trataron de volcar todos estos elementos a lo que es el plan de ordenamiento territorial. Algunas de las cosas que supuestamente fueron sacadas o no han querido ser discutidas en la legislatura provincial tiene que ver con ejes del plan de ordenamiento territorial que habían planteado desde la Universidad Nacional de Cuyo. Uno de ellos es diferenciar las zonas rurales y urbanas para planificar un futuro, ¿no? Exactamente. Los contenidos sustanciales que fueron, digamos, extraídos apuntan sobre todo a 4 temas fundamentales. Uno, el tema de la coordinación. Es decir, en una buena gestión, incluso ya el nuevo gobernador lo ha dicho, es coordinar acciones. Claro. Y el territorio es donde convergen todas las políticas públicas. Al converger todas las políticas públicas se necesitan coordinar acciones entre los diferentes ministerios. El plan nuestro, digamos, la versión de la Universidad Nacional de Cuyo incluye una serie de instrumentos que apuntan a la coordinación. Claro. Por el otro lado, instrumentos de gestión, que tiene que ver con la elaboración de planes anuales por resultado, para que todos los distintos ministerios participen en este proceso. Y posteriormente un elemento también fundamental que tiene que ver con los criterios, con la delimitación de zonas, es decir, la diferenciación entre zona urbana, zona de transición o interfase urbana-rural y zona rural. Claro. Porque es importante poner un límite a la expansión urbana, porque si no, de esta manera se van ocupando o extendiendo en forma descontrolada los distintos loteos hacia zonas rurales. Para el inversor conviene, porque a bajo costo consigue un terreno, claro, que posteriormente comienza a tener una serie de ventajas y una serie de valor agregado. Claro. Pero perjudica al pequeño productor que está en las proximidades, porque el pequeño productor no puede competir en ese mercado. Entonces, de esa manera, ese pequeño productor posteriormente termina vendiendo esa finquita y termina posteriormente instalándose también en la ciudad y generando también otro tipo de problemas.
Entonces es importante mantener esas pequeñas explotaciones, es importante ordenar y consolidar la zona urbana, y en esa área de transición tienen que coexistir como distintos tipos de paisaje, el rural, el urbano, el industrial, una serie de actividades que tienen que ordenarse en ese espacio de transición, que tiene que ser el freno a esa expansión hacia las áreas rurales. ¿Cuál cree usted que es el motivo por el cual no se ha aplicado todavía un plan de ordenamiento? ¿Son estos intereses creados a los que usted refería, los grupos inmobiliarios, la creación de barrios? El territorio es producto de un juego de intereses. Intereses por parte del Estado, intereses por parte de los privados. Indudablemente existen muchas cosas, muchos intereses en ese sentido. Intereses para que se siga expandiendo la ciudad, porque conviene. Claro. Hay municipios que le interesa, aquellos que son objeto de esa especulación inmobiliaria les interesa sobremanera porque de esa manera recaudan más. Hay otros que les interesa porque ven un negocio en el hecho de los loteos. Hay otros que les interesa porque de esa manera van teniendo una serie de profesionales de distintos tipos que lucran en función de esos servicios que se prestan para todo lo que tiene que ver con la generación de loteos nuevos. Pero al Estado eso le perjudica. ¿Por qué? Porque tiene que extender, porque después vienen las demandas de parte de la población que se instalan en esos barrios. Claro. Entonces comienzan a generarse externalidades negativas. Claro. Tienen que llevar la infraestructura, tienen que llevar una serie de servicios y comienza a generarse problemas tras problemas en relación en ese aspecto. Uno de los temas de los que se ha hablado mucho y que siempre está un poco en el tapete en la provincia de Mendoza es sobre la urbanización del Pedemonte. ¿Qué situación ven con respecto a esto? ¿Es posible urbanizar el Pedemonte? ¿Se puede seguir creciendo hacia el Pedemonte? ¿Esto genera mayores riesgos aluvionales, que es lo que se ha hablado en algún momento? Nosotros hicimos un estudio que lo hicimos con gente del CCT Mendoza, del CONICET, con especialistas en problemas aluvionales, y lo hicimos teniendo en cuenta distintas zonas, porque hay zonas donde ya no se pueden tocar, porque resultan peligrosas. Hay otras zonas que son de probable expansión debido al avance que ha tenido la urbanización. Pero tiene que ser en forma controlada, no pueden ser loteos pequeños, tienen que tenerse en cuenta una serie de aspectos que no son los mismos aspectos que se tienen en una zona llana. Y los efectos de un problema aluvional, porque si se pavimenta el Pedemonte, se está prácticamente generando un problema de velocidad mayor en cuanto a la escorrentía del agua. Entonces lo que termina afectando es a la ciudad, no a la zona solamente de Piedemonte. Afecta sobre todo a las zonas bajas, que son proclive a una mayor inundación. ¿Y las situaciones de inundaciones que hemos tenido con las últimas tormentas tiene que ver un poco con esto también? Las inundaciones, es decir, Mendoza está sometida a distintas amenazas naturales y lo sabemos. Es decir, uno es el problema de la aluvional, que también a veces las malas obras. Claro. Es decir, hay obras, yo el otro día transitaba por una de las rutas principales, y bueno, hay problemas que no han tenido en cuenta los cálculos de pendientes, es indudable. Claro. Y por lo tanto empieza a romperse el pavimento, se inunda, los autos no pueden pasar, etcétera, etcétera. Y eso es parte de una falta de control por parte del Estado cuando se hacen obras públicas, que esos aspectos son los que tienen que tenerse en cuenta. De alguna manera el plan de ordenamiento territorial y la propia normativa viene a responder también el factor del cambio climático en el mundo y que también afecta a la provincia de Mendoza. Exactamente, porque muchas veces se lo trata de ver como una cuestión separada. Y es lo mismo. Claro. En el ordenamiento territorial, lo primero, para poder determinar dónde van las actividades, hay que determinar la aptitud del lugar para este tipo de actividades. No todos los lugares son adecuados para instalar cualquier cosa. Es decir, hay determinados condicionantes que son, por ejemplo, que favorecen el cultivo. Hay otros que favorecen la instalación de residencias. Hay otros que favorecen las zonas industriales. Entonces, en función del tema de las amenazas, es uno de los condicionantes que influyen en esas condiciones de aptitud. Claro. Por lo tanto, sí tiene en cuenta, y sobre todo esas variaciones que se están produciendo climáticamente,
porque no solamente tenemos el problema de las condiciones climáticas, a veces nosotros, porque pasa un tiempo largo, nos olvidamos que es una zona sísmica. Claro. Y frente a una zona sísmica, hasta nosotros tenemos que ver hasta planes de contingencia, por dónde van a circular las ambulancias, cuáles son las vías de tránsito rápido. Hay instalaciones a veces y muchos barrios que se han instalado sobre fallas sísmicas. Claro. Entonces, son aspectos que se tienen que tener en cuenta. Claro. Y por lo tanto, por eso el ordenamiento territorial, perdón que te interrumpa, tiene que ser trabajado por equipos interdisciplinarios. Claro. Porque intervienen distintos profesionales con ópticas totalmente distintas, pero necesarias para hacer frente a todas esas problemáticas. No, yo solamente iba a sumar que al principio de la charla hablabas de los focos industriales, ¿no? Algunos se han armado, como por ejemplo en Rodríguez Peña, sí, pero muchos barrios están alrededor de fábricas que no deberían estar allí, ¿no? Bueno, pero ¿por qué están los barrios? Porque hubo alguien que firmó y aprobó. Claro. Siendo que son zonas industriales. Claro, claro, claro. Entonces después, posteriormente, ahí se produce la incompatibilidad de usos y los conflictos por el uso del suelo. Porque son lugares que han sido destinados para un uso industrial, entonces si se instala un barrio, comienza a molestar. Claro. Comienza a molestar a los vecinos, comienzan las denuncias, porque hace ruido, porque contamina, pero bueno, alguien lo aprobó. Es decir, alguien aprobó la instalación en una zona que estaba dedicada para otro uso. Con el agravante que en el tema de la zonificación, que es un gran tema, y que es competencia de parte de los municipios, muchas veces una calle separa los límites municipales. Claro. Y de una calle a otra, de un frente a otra, hay totalmente usos diferenciados. Entonces, esos comienzan a ser incompatibles y esos son aspectos que se tienen que tener en cuenta. Es por eso que el plan de ordenamiento territorial provincial es el que debe dar los criterios básicos y los criterios de clasificación de usos del suelo. No se puede dejar librado esto al criterio de cada uno de los municipios. Claro. Porque si no, seguimos padeciendo los mismos problemas que hasta ahora. Tiene que haber un criterio unificado que se desprenda desde el gobierno provincial hacia toda la población. Exactamente. Un tema fundamental que es para el ordenamiento, aparte del tema de aptitud, de capacidad de carga del suelo, tiene que ver con el tema de las competencias jurisdiccionales. ¿Cuál es la competencia? Que eso se trabajó mucho a nivel tanto de la ley como del plan. ¿Cuál es la competencia? ¿Hasta dónde tiene que llegar las obligaciones y las responsabilidades y los derechos de la provincia? ¿Y cuáles son las competencias que tienen los municipios? Ese conflicto que se ha sucedido el otro día con respecto a Luján es porque no le corresponde a la provincia hacer zonificaciones. Claro, claro. Si no es una competencia municipal. Pero los criterios para zonificar sí lo tiene que dar la provincia. Justamente te iba a preguntar, María Elena, si ustedes ya me imagino que han detectado algunas zonas más críticas que otras con respecto a uno de los puntos que puede ser la urbanización excesiva o en lugares que no se debería. ¿Tienen algunas zonas ya delimitadas o que hayan visto ustedes más Mira, lo que pasa es que a veces hay que trabajar con diferentes escalas geográficas. Claro. Que muchas veces el concepto de escala geográfica no se visualiza. Ese tema de concepto de escala geográfica tiene que ver con los principios propios del ordenamiento, que es el equilibrio. El territorio tiene que ser equilibrado. Claro. No podemos concentrar en el área metropolitana a toda la población. Claro. No podemos concentrar en un 0.25% a más de 1 millón de habitantes, como hoy día está ocurriendo. Para poder equilibrar tenemos que generar políticas que lleven la prestación de servicio, las fuentes de trabajo a otros centros urbanos que están fuera del área metropolitana. Pero tampoco podemos limitar los centros urbanos solamente a las zonas de oasis. Claro. Porque el oasis es la forma de organización que responde a un modelo que surge en el siglo XIX. Claro. Y hoy día nos tenemos que plantear otras formas de organización para poder incorporar a las tierras no irrigadas, que representan la mayoría del territorio de la provincia de Mendoza. Exacto. María Elena, gracias por venir, muchas gracias. No, por favor. Así arrancamos Panorama U, edición central, hablando de ordenamiento territorial. Momento de pausa, la primera, ya venimos.